Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Doc? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues bienvenidos todos los que están conectados ahorita a través de Meet y a través de YouTube. Pues hoy vamos a completar el capítulo de neoplasias. Vamos a terminar de hacer el abordaje. En la clase pasada ya hablamos sobre algunos conceptos generales. Definimos lo que es una neoplasia, ¿sí? Si recuerdan, dijimos que una neoplasia es una proliferación monoclonal de células que va a tener distintas características que van a hacer que a final de cuentas la cataloguemos como benigna o maligna. Se forma una neoplasia porque la principal causa es un daño genético o una mutación en el genoma. ¿Cómo se forma? Pues ya vimos que los sitios donde se va a afectar el genoma de la célula van a ser sitios específicos estratégicos donde se codifican, por ejemplo, los protoncogenes, los genes supresores de tumor, los que regulan la apoptosis o los que regulan la reparación del genoma. Cuando se daña alguno de estos, vamos acercándonos más hacia el desarrollo de una neoplasia. ¿Qué es el cáncer? Dijimos, el cáncer es como le llamamos en general a todas las neoplasias malignas. Cuando ya hablamos de cuántos tipos de cáncer existen, ahí dijimos que va a depender más que nada como de la nomenclatura. No vamos a hablar de un total de tipos de cáncer, más bien de tipos de clases de cáncer, ¿sí? Que si es carcinoma porque viene de un origen epitelial, sarcoma porque viene de un origen mesenquimal, linfoma por un origen linfoide, etc. Y finalmente dijimos, abordamos este capítulo, esta pregunta, donde hablábamos de las características de las células cancerosas. Vimos que son células que tienen un genoma inestable, lo cual va haciendo que se acumulen mutaciones de forma progresiva, que vayan cambiando su morfología también con el tiempo, haciéndose cada vez, acercándose hacia lo que es una neoplasia maligna, o si ya son malignas, haciéndose más agresivas. Que tienen la capacidad de diseminarse, invadir vasos sanguíneos o linfáticos y viajar a otros sitios del cuerpo, y pues que son virtualmente inmortales, que tienen una capacidad ilimitada de replicación comparándolas con nuestras otras células. Entonces, hoy vamos a abordar las preguntas que nos faltan. Sí, vamos a ver lo que es pues ahora sí, cómo distinguimos una neoplasia benigna de una maligna. Y pues hablar un poquito sobre el proceso de diagnóstico también. Bueno, vamos iniciando entonces. Sí, seguiríamos con esta pregunta del abordaje de nuestro tema: ¿cómo se distingue el cáncer de una neoplasia benigna? Esta respuesta no es tan sencilla como apuntar hacia un solo aspecto y nada más. Hay que tomar en cuenta múltiples características de las células neoplásicas o de toda la neoplasia en general, para poder clasificarla como un cáncer, es decir, como una neoplasia maligna, o como una neoplasia benigna. Entonces vamos haciendo el abordaje por pasos. Primero, tenemos que comparar las características clínicas. Clínicamente se comportan distinto las neoplasias benignas de las malignas. Las características macroscópicas, que es lo que vamos a ver nosotros a simple vista cuando ya estamos haciendo el abordaje macroscópico del tumor, o sea, cuando ya se hace la resección y lo estamos viendo en la mesa del patólogo. O también puede ser cuando podemos visualizar directamente la neoplasia, por ejemplo, en tumores de la piel, ¿verdad? Tumores que están superficiales, o en tumores de fácil acceso para visualizarlos, como algunos del tracto digestivo superior o inferior, tumores del cuello uterino, por ejemplo, etcétera. O tumores que se pueden abordar por estudios de imagen, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central, donde podemos ver una tomografía o una resonancia y más o menos nos sugiere pues nos sugiere la naturaleza del tumor, que sea benigno o maligna, dependiendo de la imagen que vemos. Después vamos a ver las características microscópicas de este tumor o de esta neoplasia, y pues esto es lo que nos va a definir muchas veces si es benigno o maligno. Y finalmente
muchas veces tenemos que utilizar estudios complementarios como determinar el inmunofenotipo de las el inmunofenotipo de de las células neoplásicas, es decir, qué marcadores o qué antígenos expresan estas células, o algunos otros estudios complementarios como citogenética, biología molecular, incluso puede ser inmunofluorescencia o microscopía electrónica. Bueno, vamos haciendo el abordaje por pasos, entonces iniciando con la clínica. En cuanto a las características clínicas, bueno, vamos a estar manejando el contraste entre lo benigno y lo maligno para que nos quede un poquito más claro. Hablando sobre el crecimiento, las neoplasias benignas tienen por lo general un crecimiento lento. Sí, esto se determina al hacerle la pregunta clásica al paciente de cuánto tiempo tiene con esa masa, con esa bolita por la que usted viene a consulta, ¿verdad? Por lo general el paciente refiere tener años, a lo mejor desde que era niño, a lo mejor desde que era joven, y no ha tenido muchos cambios en todo ese tiempo. Entonces esto siempre nos va a orientar hacia que una lesión, si es neoplásica, sea muy probablemente benigna cuando vemos un crecimiento lento. Otro es que no invaden tejidos adyacentes. Cuando nosotros podemos palpar una masa tumoral, por ejemplo, una masa que esté debajo de la piel, como serían el caso de los lipomas o fibroadenomas mamarios, que a lo mejor ya han escuchado, esas se pueden movilizar. Al palparlas, nosotros podemos desplazar más o menos, no sé si se ve lo que estoy haciendo, desplazar más o menos las masas entre los tejidos ahí o por debajo de la piel. No se van a recorrer muchísimo, pero podemos sentir que se mueven. Entonces, esto es porque estas masas son generalmente redonditas y no infiltran el tejido que está alrededor. Si lo infiltran, entonces quedarían ancladas. Por lo tanto, si podemos movilizarla, bueno, es un dato también que nos apoya el diagnóstico de un proceso benigno. Usualmente son asintomáticas también, aunque esto va a depender del sitio de crecimiento. Por ejemplo, hay tumores que pueden causar manifestaciones como neurológicas, por ejemplo, los meningiomas, que se consideran tumores benignos o tumores de bajo grado, pueden causar, por ejemplo, convulsiones sin estar invadiendo el parénquima cerebral, sino porque lo están comprimiendo. Tumores óseos que son benignos pero que crecen cerca de las articulaciones pueden causar dolor, por ejemplo, o tumores que son de tejido epitelial glandular, que son funcionales. Por ejemplo, adenomas de las glándulas paratiroides causan alteraciones en el metabolismo del calcio, etcétera. Pero esto va a depender del tipo específico de tumor y de dónde esté creciendo. Usualmente van a ser asintomáticos. La clásica bolita que nos detectamos debajo de la piel, en el brazo, en la pierna, en la mama, a veces, va a ser asintomática por lo general. Y también no se diseminan a distancia. Sí, estas lesiones benignas generalmente se quedan localizadas. Si recuerdan de nuestra diapositiva inicial donde vimos a nuestra neoplasia benigna y con nuestras celulitas de color verde, les comenté que no mostraban mucho interés por el tejido que está alrededor y preferían quedarse juntas. Entonces, las neoplasias benignas hacen esto, se quedan casi siempre localizadas, aunque, bueno, vamos a ver una que otra excepción, pero es muy, muy puntual. Usualmente, si vemos una neoplasia o una masa tumoral o de espectro tumoral que está bien localizada, podemos también hacer pues nuestras inferencias de que probablemente es un proceso benigno. Por el contrario, las neoplasias malignas, bueno, tienen lo contrario, todo lo contrario a lo que ya dijimos. El crecimiento es acelerado, invaden los tejidos adyacentes, lo que va a hacer que se fijen a planos profundos. De hecho, cuando se describió o cuando se acuñó este concepto de cáncer, quien lo hizo fue Hipócrates. Sí, en la antigua Grecia, él pues hizo una especie de autopsia muy rudimentaria de una paciente que había fallecido por cáncer de mama. Obviamente él no sabía nada de esto ni qué era, ¿verdad? Pero al hacer la apertura de la glándula mamaria, él pudo ver una masa irregular que infiltraba o se anclaba del tejido que estaba alrededor como si fuera una especie de cangrejo. La palabra cáncer viene de eso, de la palabra cangrejo, sí,
A Hipócrates se le figuró como si fuera una especie de animal de este tipo, porque pues estaba infiltrando como si fueran las patas del cangrejo metiéndose en el tejido. Y pues de ahí se quedó el nombre, ¿verdad? Entonces es lo que hacen las neoplasias malignas, infiltran el tejido que está adyacente. Si recuerdan, volviendo a nuestro ejemplo del inicio con nuestras células ahí de colores, bueno, las de color rojo, esas les dije que se empezaban a interesar por el espacio que había alrededor y empezaban a meterse entre el resto de células para invadir. Pueden tener manifestaciones sistémicas también. Estas por lo general es más común en las neoplasias malignas, que tengan manifestaciones ya sea por el sitio donde están creciendo o porque las células tumorales tienen alguna función que altera el metabolismo de la persona o que tiene algún efecto a nivel sistémico. Y se diseminan a distancia también, aunque esto es variable, no todas las neoplasias benignas se diseminan a distancia, o algunas lo hacen con una frecuencia mucho menor a otras, pero por lo usual lo que vemos en las neoplasias malignas, creo que dije benignas, las malignas se diseminan. A esto le llamamos metástasis, es decir, que viajan a través de la circulación sanguínea o linfática, a veces pueden flotar dentro de cavidades y pegarse a otros sitios o otros tejidos y ahí empezar a crecer. Entonces pueden metastatizar. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Les dije de la velocidad del crecimiento, usualmente es lenta en las neoplasias benignas. Un ejemplo muy común son pues los lunares que tenemos todos los lunares que nosotros tenemos en el cuerpo son neoplasias, sí son tumorcitos, no se me asusten, son tumores benignos. Es una proliferación de células que derivan de los melanocitos, que se llaman células névicas, pero son benignos completamente. Y eso de eso se pueden cerciorar ustedes si pues tienen algún lunar que tengan desde pequeños. Probablemente ahorita ha tenido muy pocos cambios, a lo mejor creció un poquito cuando ustedes estaban creciendo, cambió un poquito su coloración, pero nada más. En cambio, las neoplasias malignas, bueno, esas por lo general el paciente refiere que tienen un crecimiento rápido, se palpan también más irregulares, como podemos ver fíjense cómo tiene zonas de abultamiento irregular. Y el paciente les va a referir pues que tiene a lo mejor 3 o 4 meses que se detectó esa bolita y ahorita ya está de un tamaño considerable, a lo mejor el doble o el triple de su tamaño, ¿sí? Dependiendo del tipo de tumor, bueno, puede ser más acelerado el crecimiento. Eso de la movilidad se hace hincapié, por ejemplo, en la técnica de autoexploración mamaria. Si revisan esta técnica, ahí se comenta eso para las personas, mujeres u hombres, porque también los hombres podemos tener lesiones en las mamas. Usualmente va dirigido a las mujeres esta campaña, pero bueno, que si se palpa alguna lesión, se trata de movilizar con los dedos. Si se puede hacer esto, bueno, probablemente es una lesión benigna. Si no, es una lesión muy probablemente maligna, que incluso si revisan la técnica puede causar retracciones de la piel o deformaciones de la mama, retracciones del pezón, etcétera, porque a la mama, al ser un tejido pues muy blando, si se ancla el tumor ahí, lo empieza a traccionar y lo deforma. Entonces se puede detectar esto también, esta invasión así de forma clínica. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones sistémicas, les dije es variable dependiendo del tumor. Por ejemplo, aquí vemos un adenoma hipofisiario, es un tumor benigno de la hipófisis. Pero bueno, este tumor es un tumor productor de de hormonas. Entonces va a tener efectos sistémicos en la persona. Además, por el sitio donde está ubicado, aquí en la silla turca, cuando crecen mucho y nos forman un macroadenoma, como es el caso de aquí, pueden comprimir el quiasma óptico, que es donde se entrecruzan los nervios ópticos, y causar amaurosis o ceguera, ¿verdad? O pérdida transitoria de la visión. Entonces, es un tumor benigno, pero puede tener manifestaciones clínicas que pueden ser incluso sistémicas. Va a depender enteramente pues de la localización. Y la diseminación, bueno, los tumores benignos les dije que usualmente los detectamos clínicamente localizados. En este caso, este tumor es un tumor vascular. Vean cómo esta persona tiene una lesión aquí en la parte, como en el borde externo del mentón, pero ya tiene en el cuello otras lesiones muy similares. Esto nos hace sospechar que la lesión se está diseminando, que está esparciendo. Sobre todo, esto, bueno, tiene que determinarse con la clínica. El paciente nos va a referir que pues no tenía ninguna de estas lesiones, que le apareció a lo mejor esta la más grande ahorita, le apareció pequeñita, creció más o menos rápido, después se notó esas otras dos lesiones. Eso nos habla
de diseminación. ¿Cómo le hacen para diseminarse las células? Bueno, las células neoplásicas o las neoplasias, mediante la invasión a los vasos sanguíneos o linfáticos, es uno de sus mecanismos principales. Si recuerdan, cuando hablamos de la definición y del comportamiento de las neoplasias malignas, nuevamente con nuestros dibujitos, les dije que algunas de las células de la neoplasia maligna podían estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos para llevarles más oxígeno y nutrientes. Y esto es verdad, pues el tumor aprovecha eso cuando está creciendo para nutrirse y crecer más rápido, pero tiene también otra consecuencia esta formación de nuevos vasos sanguíneos, y es que al llevar más vías de entrada hacia el tumor, también hay más vías de salida de la sangre. Por lo tanto, es más fácil que el tumor infiltre a los vasos sanguíneos. Las células tumorales, conforme van adquiriendo mutaciones, bueno, pueden desarrollar la capacidad de invadir los vasos sanguíneos. Producen enzimas, así como si fueran, imagínense, como macrófagos que se desgranulaban y modificaban la matriz extracelular. No hacen el mismo proceso exactamente de desgranulación, pero bueno, liberan enzimas que les ayudan a degradar la matriz extracelular, atraviesan la membrana basal de los vasos, empiezan a crecer adentro formando un trombo, y formando un trombo, aquí lo vemos, y después, bueno, de ese trombo se va a desprender un émbolo que después se va a alojar se va a atorar en otra parte de la vía de la circulación sanguínea, y ahí van a salir las células tumorales y van a empezar a crecer en ese nuevo tejido, en ese nuevo órgano. Esto no se hace al azar, ¿sí? Las células tumorales necesitan que el ambiente que había aquí originalmente sea muy parecido al nuevo, ¿sí? Al nuevo ambiente, o sea que el microambiente que hay en el otro órgano donde van a invadir sea más o menos similar al que tenían originalmente. Entonces vemos neoplasias malignas que, por ejemplo, prefieren hacer metástasis a los huesos, a la médula ósea, al hígado, a los pulmones, al sistema nervioso central, etcétera, dependiendo de esto. Y también está la otra forma de diseminación, que es la diseminación por vía linfática. ¿Sí? Las células tumorales van a ingresar a los vasos linfáticos, pero aquí se van a ir hacia, pues, van a seguir el drenaje linfático. En este caso, pues pueden viajar a sitios muy lejanos del lugar original del tumor. Aquí en el caso de la diseminación linfática, las células tumorales viajan por los vasos linfáticos y se van a atorar primero en los ganglios. Sí, aquí se van a quedar atoradas ahí las células tumorales en los ganglios linfáticos, y pues van a empezar a crecer. Aquí estamos viendo, estas son las vías aferentes de este ganglio, los vasitos aferentes, ¿sí? Por donde entra la linfa. Entonces aquí vemos que ya llegaron células tumorales y empezaron a crecer aquí adentro, en el espacio que le conocemos como seno subcapsular de los ganglios linfáticos, que es donde buscamos intencionadamente las metástasis cuando nos envían ganglios linfáticos pues que están adyacentes a un tumor. Fíjense cómo en el caso, por ejemplo, en este caso de cáncer de mama, los ganglios afectados son los ganglios que reciben el drenaje linfático de esa región, ¿sí? Que serían los ganglios axilares. En el caso de un cáncer de pulmón, pues serían los ganglios que están junto al hilio pulmonar, o que están ahí adyacentes a los bronquios o a la tráquea. ¿Sí? No se va a ir por lo general muy lejos la diseminación linfática. Primero la vemos ahí cercana. Y esto, bueno, hay ganglios que hemos asociado con la presencia de neoplasias malignas en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí en la línea supraclavicular, más o menos aquí localizado, está del lado izquierdo, está el ganglio centinela de Virchow, ¿sí? Que recibe drenaje linfático de neoplasias que están, por ejemplo, aquí en el estómago. Entonces, si tenemos un cáncer de estómago, puede drenar o pueden irse por vía linfática las células hasta aquí. Y si vemos crecimiento de este ganglio, así nada más de forma aislada, bueno, podemos sospechar que la persona tiene a lo mejor alguna lesión tumoral. No siempre puede ser. Los ganglios linfáticos tienen muchas causas por las que van a crecer, sí, incluso causas infecciosas, pero bueno, si vemos el crecimiento aislado, hay que tratar de
descartar esa posibilidad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de metástasis. Este es un ganglio linfático en donde vemos una metástasis de un melanoma. Sí, este es el corte histológico completo del ganglio. Y podemos ver aquí estas zonas que se ven de un color como más café, que no es común verlo en el ganglio. Sí, todas estas son células que están infiltrando el ganglio linfático y son células malignas de un melanoma, pues que en este caso es productor de melanina, entonces por eso las podemos ver. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el mismo caso del ganglio, ya lo vemos el acercamiento. Todas estas son las células malignas, que aquí incluso vemos con melanina. En el caso de la diseminación sanguínea, les dije, las células pueden viajar muy lejos, irse, por ejemplo, al hígado, a los pulmones, al cerebro, hueso o a los riñones. Esto, les dije, depende del microambiente, del sitio donde van a crecer y también de la circulación. Donde hay más microcirculación es más fácil que se atore un émbolo tumoral y pues ahí empieza a crecer una metástasis, y eso pasa justamente en los riñones, en el cerebro, en el hígado, los pulmones. Y aquí tenemos un ejemplo. Si este es un caso de metástasis hepáticas de un cáncer de colon. Este es el hígado. Y todos estos nódulos blanquecinos son metástasis. Sí, metástasis de cáncer de colon. ¿Cómo podemos sospechar en el caso del hígado que se trata de una enfermedad metastásica? Porque vamos a ver múltiples nódulos así de forma dispersa en el parénquima de diferentes tamaños. Aunque bueno, siempre el diagnóstico definitivo se hace con el estudio histopatológico, porque puede ser un tumor también primario del hígado. Pero bueno, el hígado es un blanco muy frecuente de neoplasias malignas o de metástasis de neoplasias malignas de toda la parte inferior del cuerpo, en la cavidad abdominal, porque recibe toda la circulación portal. Aquí tenemos otro ejemplo de una diseminación metastásica, pero esto no se dio por vía sanguínea. Esto que estamos viendo es la cavidad peritoneal. Estas son las asas intestinales de una paciente, y todos estos nodulitos de aspecto como gelatinoso son metástasis. Esto es lo que se llama una carcinomatosis peritoneal. Carcinomatosis peritoneal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a imaginarnos la cavidad abdominal. Bueno, a ver si me sale el dibujo. Lo voy a hacer muy burdo nada más. Vamos a imaginarnos, la cavidad peritoneal y la cavidad pélvica. Esta paciente tenía un cáncer de ovario, entonces aquí donde está el útero tenemos los ovarios. Aquí tenía el ovario un tumor. Y pues esta cavidad pélvica se comunica con la cavidad abdominal, que es donde están todas las asas intestinales. ¿Qué es lo que pasa? Estos tumores muchas veces pueden causar derrames. Y aquí vamos a poner este tumor de color rosa para que contraste. Entonces, si hay un derrame aquí en el peritoneo, empieza a llenarse de líquido. ¿Sí? Empieza a llenarse de líquido el peritoneo. Esas células tumorales pueden flotar aquí libres en la cavidad. Si ya rompieron la superficie externa del ovario y ya están creciendo en la superficie externa, bueno, pueden flotar esas células y se van a pegar aquí en el peritoneo, causándonos esta carcinomatosis. ¿Sí? Esto se da porque flotan libres ahí en la cavidad. Esto se ve también, por ejemplo, en los tumores de vejiga. La vejiga, ya saben, es una bolsa que se llena constantemente, está teniendo este ciclo de llenado y vaciado por la orina. Entonces pasa algo muy similar. Si tenemos vamos a ponerlo por acá, un tumor vesical, a lo mejor en la parte del trígono, ahí pegadito donde está el cuello vesical. Aquí tenemos nuestro tumor. Y pues estamos nosotros llenando constantemente de orina la vejiga. Cada vez que se llena de ese tumor se pueden desprender células. Pasa algo muy similar. Se desprenden celulitas, se empiezan a flotar y pues se pueden crecer ahí en
en la superficie, en otra superficie, y formando nuevas siembras. Y esto se ve muy comúnmente en los tumores de vejiga. Vemos que son multicéntricos, le decimos, o sea, tiene hay muchos focos tumorales ahí en todo el órgano. Esta es otra forma de diseminación que no es ni la hematógena ni la linfática. Bueno, para que una metástasis se pueda considerar así, tiene que estar separada del foco principal. Este sería, por ejemplo, nuestro tumor. Las células viajaron a través de la circulación y nos formaron estos otros sitios, por ejemplo, estos focos tumorales que están separados del sitio de origen. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vamos a dibujar otro órgano que sería la próstata. En este caso vamos a suponer que esta es una persona de sexo masculino. Si este tumor de la vejiga crece, atraviesa la pared de la vejiga e infiltra la próstata, esto no se considera una metástasis. Esta es una diseminación directa del tumor. ¿Sí? Para que se considere metástasis tiene que viajar este tumor, a lo mejor salir aquí atravesar la pared vesical y después hacer siembras en el peritoneo o en los ganglios linfáticos regionales. ¿Sí? Si es un crecimiento continuo como este de aquí, entonces esto es diseminación directa o crecimiento directo o extensión directa del tumor. Bien. Pasando entonces a las características macroscópicas, esto fue en lo clínico. Lo macroscópico dijimos lo que vamos a ver a simple vista, ya sea cuando hacemos el abordaje de la pieza quirúrgica o en estudios de imagen o cuando podemos visualizar directamente el tumor. Los tumores benignos, otra vez empezando por lo que es pues lo que no es cáncer, son ovoides o esféricos, es decir, los vamos a ver usualmente redonditos, ¿sí? Están bien delimitados o encapsulados. Entonces si tenemos un tumor lo vamos a ver bien, vamos a poder distinguirlo muy bien del tejido que está alrededor, y también muchas veces pueden estar incluso encapsulados, tener como una cubierta de tejido fibroso alrededor que los va a delimitar. El borde es de tipo empujante. Si recuerdan, cuando hicimos la ilustración con nuestras células de la neoplasia benigna, veíamos que las células benignas estaban más apretujadas porque las otras estaban creciendo y las estaban comprimiendo. Así aquí estaban las otras células de la neoplasia benigna. Entonces las neoplasias benignas tienden a hacer eso, empiezan a crecer y empiezan a empujar en todas las direcciones hacia el exterior, causando una compresión del tejido adyacente. A veces algunas de las células que están adyacentes pueden morirse porque esa compresión va a causar atrofia y después se pueden morir, pero no es porque sea una neoplasia maligna, sino porque la están pues aplastando literalmente. La consistencia, es decir, lo que palpamos cuando esto ya hacemos la exploración directa del tumor, va a ser homogénea en las neoplasias benignas. El color también. El color, aquí no hay un color característico, sí, pensar que a lo mejor el cáncer se ve de color negro, de color rojo, de color etcétera. No hay un color determinado para el cáncer. Lo que nos interesa es que el color sea homogéneo, ¿sí? Que no veamos cambios en la coloración, o que si los vemos sean muy muy sutiles, que no sean abruptos, que por ejemplo tengamos un tumor que tiene áreas blanquecinas y de repente áreas amarillentas y de repente áreas más de color oscuro, por ejemplo cafés, no sé. Eso es lo que no queremos. Y también no tienen cambios secundarios. ¿Cuáles son los cambios secundarios? Usualmente nos referimos a hemorragia y necrosis. No vamos a ver sangrado ni áreas de necrosis donde el tejido esté muerto y esté incluso desprendiéndose, que lo veamos que esté con consistencia friable, que lo tocamos y se desbarata el tejido. Eso no lo veríamos. Por el contrario, en las neoplasias malignas, pues sí vamos a ver todo esto. La forma es irregular, tienen una mala delimitación, el borde también es irregular, es un borde infiltrante. Si el otro era empujante, este es infiltrante, entonces la forma es irregular. Ya empezamos a ver esto. En vez de ver una bolita, empezamos a ver algo así. La delimitación no es muy buena. A veces los bordes están difusos y no podemos ver dónde termina el tumor y empieza el tejido normal. El borde es empujante, es decir, que va a empezar a meterse entre las células que están aquí alrededor. Y bueno,
Hay cambios en la consistencia, podemos palpar la tumoración y de repente sienten unas áreas más firme, en otras más blanda. Los cambios de coloración también, ¿sí? Podemos ver el tumor con áreas amarillentas, por ejemplo, y de repente ver algunas áreas que son más de color más café, o áreas de hemorragia, así que tenga cambios secundarios. Aquí son frecuentes, hemorragia y necrosis. Entonces lo veríamos más heterogéneo todo el tumor, aparte de irregular, más heterogéneo. ¿Sí? Esto nos va a hacer sospechar de que la neoplasia que estamos estudiando es maligna. Todavía no es nada definitivo. ¿Sí? Todo esto, acuérdense que lo vamos a conjuntar al final. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Este de aquí del lado izquierdo es una neoplasia benigna de la mama. Fíjense cómo está bien delimitada. Es una bolita que incluso está protruyendo, se ve como que está elevada con respecto al tejido que está adyacente, ¿sí? Este de aquí es un fibroadenoma mamario. Del lado derecho tenemos un carcinoma infiltrante, ¿sí? De la mama. Fíjense cómo está con esa forma irregular, ¿sí? Se puede ver que se mete entre el tejido adiposo que está alrededor, e incluso el borde, por ejemplo, en esta zona en particular. Fíjense, voy a quitar ahorita las líneas para que lo puedan ver. El borde está muy difuso, no se alcanza a distinguir bien dónde termina el tumor y dónde empieza el tejido adiposo. Sí, está mal delimitado, irregular, con borde infiltrante. Incluso si lo comparan con la imagen de la izquierda, vean como aquí se ve como hundido el tejido en la parte central. Los tumores malignos causan muchas veces retracción. Por eso en el caso de la mama les dije, pueden causar incluso deformación, que se puede ver clínicamente en la glándula mamaria. Este es otro caso de tumores benignos, y estos son tumores de la pared uterina, se llaman leiomiomas, surgen del músculo liso de la pared. Pueden tener muchas localizaciones, estar debajo del endometrio, les llamamos submucosos, dentro de la pared intramurales, o si están debajo de la serosa como subserosos. Pero fíjense cómo están bien delimitados, son redonditos, el color es homogéneo, ¿sí? No vemos hemorragia, vemos que incluso están como saliéndose. Fíjense cómo parece que estuviera saliendo de la pared porque no está anclado, ¿sí? No están infiltrando. Eso nos habla de que son muy, muy probablemente benignos. En cambio, la contraparte maligna, un leiomiosarcoma, fíjense cómo el tumor está irregular, se está metiendo. Aquí vemos, por ejemplo, este foquito tumoral ya está infiltrando la pared del útero. Se ve cómo está disecando aquí las fibras musculares de la pared. Se ve este efecto. Voy a quitar las líneas para que lo puedan apreciar mejor. Aquí se ve, miren, está metido este foco del tumor en la pared, está infiltrando. Vemos cambios de coloración, algunas áreas se ven como más grises, otras más amarillentas, tiene hemorragia. Sí, tiene un montón de cambios que nos hacen pensar en un tumor maligno. Aparte, fíjense aquí en esta zona cómo está ya casi rompiendo la capita que reviste el útero, la serosa. ¿Sí? Ya estaba a punto de salirse al exterior este tumor y empezar a diseminarse a lo mejor la cavidad pélvica. Bien, este otro ejemplo, este es un caso de un linfoma. No siempre vamos a ver como que cambios muy aparatosos, ¿sí? Simplemente con que veamos que el tejido ya no se ve de forma normal, podemos sospechar de que es algo maligno el proceso que estamos viendo. Un ganglio linfático, no les puse aquí una imagen para contrastar, pero bueno, los ganglios linfáticos yo creo que ya los conocen todos, tienen forma como de un frijolito o una habichuela o un pequeño riñoncito, ¿sí? Y son de color café. Se ven homogéneos y alcanzamos a ver los vestigios de, más o menos a simple vista se puede observar la diferencia entre la corteza y la médula. Se ve como que más nodular la parte de la corteza y la médula pues se ve más así como de forma radiada. Entonces este es un ganglio linfático, es un conglomerado de hecho de ganglios linfáticos. Sí, aquí vemos un solo ganglio que incluso aquí ya tiene como una protuberancia y aquí vemos otro. Este es un caso de un linfoma. Aquí pues lo que nos hace sospechar de que es un proceso maligno, ¿sí? Una neoplasia maligna, es que ya no vemos el ganglio como es originalmente. O sea, no vemos esa forma, el color, ni el aspecto de que tenga la corteza y la médula más o menos delimitadas.
Aparte, bueno, hay tumores para los cuales ya hay descritos ciertos patrones macroscópicos muy específicos. Por ejemplo, en los linfomas. Listo, tuve un problema con mi conexión, no sé qué pasó, pero se me interrumpió tanto el streaming como la reunión de Meet. Pero bueno, ya estamos de vuelta en línea. ¿Sí me pueden escuchar bien, verdad? Sí, Doc, sí se escucha bien. Sí, profesor. Muy bien. Nada más, a ver, recuérdenme qué fue lo último que me escucharon. Estaba diciéndoles sobre esto de las características macroscópicas, en este caso, que es un linfoma. No sé, ¿qué alcanzaron a escuchar? ¿O hasta dónde escucharon más o menos? Yo me quedé en la diferenciación de la corteza de la médula del nódulo linfático. Ahí ok. ya se me escuchó un poco trabado. Muy bien. Bueno, vamos bien entonces. A lo que iba con todo esto es que vamos a buscar nosotros, o sea, si vemos una diferencia muy notoria en cómo es originalmente el tejido, comparado con lo que estamos viendo, bueno, también podemos sospechar que es una neoplasia maligna, como el caso de este ganglio linfático. Aparte, para algunos tumores malignos ya hay patrones morfológicos bien descritos ya desde hace mucho tiempo, que si lo vemos, bueno, podemos casi de entrada sospechar que es ese proceso. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, ya está bien descrito en los libros que tiene un aspecto carnoso, blanquecino, muy brillante, como si fuera carne de pescado. Comparen esto con un filete de pescado que compran, pues, en la pescadería, y se ve muy muy similar. Entonces, si nosotros vemos esto en un ganglio linfático, aguas, ya tenemos que descartar que sea un linfoma. No es algo de todos modos definitivo, pero al verlo nos hace sospechar de que muy probablemente este es el caso. Bien, otro ejemplo de las lesiones melanocíticas, como este es un melanoma, ¿sí? Para estos hay criterios muy específicos para sospechar si es algo benigno o maligno. Es bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto de la clase de patología de la piel. De todos modos, esto lo vamos a volver a abordar. El ABCDE, ¿sí? En el caso de las lesiones melanocíticas. El A es de asimetría. Bueno, vamos a cambiar de color. La A es de asimetría. ¿Sí? Asimetría. Bueno, creo que no es el mejor color este. Así, asimetría. De que la lesión sea asimétrica. Fíjense, si trazamos una línea que divida en dos mitades la lesión en cualquier sentido, no la vamos a ver simétrica, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un punto a nuestro favor para pensar que esto es algo maligno. La B es el borde. Que el borde lo veamos bien nítido como aquí, pero sin embargo vean estas zonas. Por ejemplo, esta de aquí, el borde se ve como borroso, difuso, ¿sí? Entonces no es una lesión bien delimitada. La C es el color, que nosotros veamos nada más un solo color. Entonces aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4. Este está un poquito más claro, 5, incluso está como despigmentado este. Entonces estamos viendo una paleta de colores aquí. Eso no es lo ideal en las lesiones melanocíticas. La D es el diámetro, que mida, creo que el criterio ahorita está en 5 milímetros máximo de diámetro, ¿sí? Estos criterios se van ajustando conforme se van descubriendo, pues se van estudiando más las neoplasias malignas. Y la E es la evolución. ¿Qué cambios ha tenido a lo largo del tiempo y en qué tiempo se han presentado? Si ha crecido en poco tiempo, si ha cambiado su color en poco tiempo, si se ha despigmentado, si por ejemplo tenía pelitos aquí, si este es un lunar que está en la piel, bueno, en el brazo, por ejemplo, algo que tenga pelitos y de repente se le cayeron. Entonces todo eso son cambios que son pertinentes para el diagnóstico clínico, ¿sí? Este es un melanoma maligno, pues tiene todo. Tiene asimetría, el borde está difuso, el color es variable, el diámetro está muy grande. No me acuerdo cuánto mide, pero está más de 5 milímetros. Y la evolución, bueno, les decía que aquí incluso hay unas zonas, fíjense donde están apuntando estas flechas. Voy a quitar las líneas para que lo puedan ver mejor.
se ven despigmentadas, ¿sí? Están como el color de la piel, como aquí. Se ve acá casi igual. Entonces, la despigmentación en los lunares o en las lesiones melanocíticas no es buena, porque quiere decir que ya probablemente las células de ahí migraron a otro lado. Sí, es lo que se ve en los melanomas, se diseminaron. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de tumor que estemos estudiando, va a haber ciertos criterios que hay que tomar en cuenta para hacer el abordaje macroscópico. Pasamos ahora a lo microscópico. Sí, cuando vemos las características microscópicas de un tumor, vamos a pues evaluar ciertos aspectos. Por ejemplo, vamos a ver aquí estos términos que no habíamos mencionado, lo que es displasia, la atipia citológica, la diferenciación y la anaplasia. Todo eso hay que valorarlo. La displasia es un crecimiento desorganizado de las células tumorales. Si normalmente están formando, no sé, glándulas, por ejemplo, que estén formando glándulas que son muy regulares, y cada una de estas revestida por celulitas, que de repente veamos que esas glándulas se hacen irregulares o están ramificadas, ¿verdad? Eso ya no es normal, esto es displasia. Y aparte que tengan un patrón infiltrativo, que veamos que en las células, si están formando, por ejemplo, glándulas, que esas glándulas empiezan a ser como más alargadas y a meterse entre el tejido que está alrededor. Es el patrón infiltrativo, ¿sí? Esto es lo que se va a traducir macroscópicamente en esa infiltración a los tejidos adyacentes y ese anclaje que hacen las neoplasias malignas. La atipia citológica, bueno, esto tiene que ver con las características de la célula, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en imágenes para que quede más claro. El tamaño y la forma, ¿sí? Que no haya variaciones considerables en el tamaño y la forma de las células. Las características nucleares, bueno, aquí estamos hablando de neoplasias malignas, ojo. Aquí empezamos primero con lo maligno. Las células malignas tienen por lo general variaciones en el tamaño y la forma, que le llamamos a esto pleomorfismo. Las características nucleares también son muy variadas. El núcleo puede tener muchas formas y tamaños, verse más con una coloración más intensa, que le llamamos hipercromasia, y tener otras características ahí, por ejemplo, el aspecto de la cromatina. Las características del citoplasma también van a variar. Se va a ver diferente al citoplasma que tiene originalmente las células y las mitosis. Sí, las mitosis van a ser atípicas, es decir, que no se van a ver como una mitosis normal, o van a ser abundantes. Ahorita vamos a explicar más al respecto. La diferenciación, esto este término se refiere a qué tanto se parece la célula original la célula nueva a las células originales. O sea, la célula neoplásica o tumoral, qué tanto se parece a las células originales de ese tejido. Entonces, entre más se parezca, vamos a decir que tiene una mejor diferenciación. No hay que confundir el término diferenciación. Esto no es lo mismo que... Bueno, aquí quedó medio feo el signo, sí. No es lo mismo diferenciación que diferente, sí. De hecho, es lo contrario. Entre menos diferenciada está la célula, es más diferente, ¿sí? Entre más diferenciada, se parece más. Entonces, entre más se parezca a la célula que le dio origen, bueno, decimos que tiene una mejor diferenciación. Sería una buena diferenciación, moderada o pobre. Cuando ya no hay diferenciación, cuando ya no se parecen en nada a las células que les dieron origen, entonces decimos que hay anaplasia, ¿sí? La anaplasia es cuando las células tumorales ya no tienen características que nos ayudan a identificarlas por su morfología, como células, no sé, de un carcinoma, de un sarcoma, etcétera, o que ya no se parecen al tejido original. Sí, es a lo que se refiere la anaplasia, cuando ya no hay nada de diferenciación. Por el contrario, las neoplasias benignas, bueno, estas, lo que es la displasia, la atipia citológica y la anaplasia, no lo van a tener. ¿Sí? Las neoplasias benignas usualmente no tienen displasia. Algunas pueden tener una displasia muy leve, o sea, una desorganización leve de los componentes histológicos. La atipia no la van a tener por lo general, ni la anaplasia mucho menos. Y el grado de diferenciación, aunque cuando hablamos de neoplasias benignas por lo general no lo mencionamos nunca, esto es conveniente y esto es pregunta de examen. Para los que están haciendo el curso, la diferenciación en las neoplasias benignas siempre es buena, o sea, siempre son iguales o casi completamente iguales a las células que les dieron origen. Sí, tienen muy pocas diferencias en cuanto a
a la forma, a la morfología. Ya sabemos que internamente si tienen diferencias que las van a hacer pues replicarse más rápido, principalmente, pero fuera de eso son prácticamente iguales. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Y en cuanto al tamaño y la forma, vamos a evaluar tanto el tamaño de la célula, tanto el tamaño y forma de la célula completa como de su núcleo, ¿sí? Cuando tenemos cambios en la forma de la célula y el tamaño, le llamamos pleomorfismo. Cuando tenemos cambios en la forma y tamaño del núcleo, le llamamos anisonucleosis. Los núcleos, como vemos del lado izquierdo, este sería el tejido normal, deben ser por lo general regulares, no son como copias así al carbón uno de la otra, o sea, no están calcados uno respecto al otro, no son exactamente iguales, pero si promediamos las características, el tamaño y la forma son muy similares. En cambio, si vemos ya que algunos núcleos están muy alargados, otros más redondos, otros están deformes o tienen estas como espículas y estos piquitos que vemos aquí, o hendiduras, esta zona de hundimiento, bueno, eso ya se llama anisonucleosis. A veces podemos referirnos a esto si ven algún reporte de otro patólogo, pueden verlo a esto también referido como pleomorfismo nuclear, ¿sí? Cuando hablamos de pleomorfismo, si nada más lo manejamos en términos de pleomorfismo hay que ponerle apellido, entonces decimos pleomorfismo celular cuando es la forma de la célula y pleomorfismo nuclear cuando es la forma del núcleo. Pero aquí, pues para no confundirnos, vamos a manejar en los términos separados: pleomorfismo para la forma de la célula, anisonucleosis para la forma y el tamaño del núcleo. El núcleo también necesita tener ciertas características y esto forma parte de la atipia citológica, ¿sí? De las alteraciones que vamos a ver en la atipia citológica. Entre más veamos, vamos a decir que una célula tiene más o menos grado de atipia, ¿sí? Una de ellas es la polaridad. Fíjense cómo los núcleos de estas células de la izquierda están todos alineados a la misma altura. Pueden estar aquí en la parte más basal, pueden estar en la parte media, pueden estar en la parte apical, aunque no es lo usual, por lo general están basales o medios. Entonces, cuando nosotros vemos que pierden esa alineación, como lo vemos en este lado, ¿sí? Puede ser también la altura o puede ser también la disposición. Fíjense cómo estos dos se ven más acostados, como inclinados. Eso es una pérdida de la polaridad y forma parte de la atipia citológica. Cuando están más intensos en la coloración, fíjense cómo estos de la derecha se ven más morados o más oscuros que los de la izquierda. A eso le llamamos hipercromasia. Cuando vemos muy prominente el nucleolo, como vemos en estos casos, bueno, también es un dato de atipia citológica. En las células normales podemos ver nosotros nucleolos pequeñitos, sobre todo cuando está en replicación o cuando hay un proceso inflamatorio agregado, pero lo vemos muy puntiforme, sí, muy discreto el nucleolo, algo así más o menos, sí, veríamos un pequeño puntito ahí más o menos en el centro del núcleo. Comparado con esto, pues no, ¿verdad? Estos son nucleolos muy grandes y se ven de color rojizo, intencionalmente los puse así como un tono más rosa. Y finalmente en la relación núcleo-citoplasma. ¿A qué se refiere la relación núcleo-citoplasma? ¿Qué es lo que significa esto? ¿A cuántas veces cabe aproximadamente el núcleo en el citoplasma? Vamos aquí a hacer el ejercicio, a tratar de poner copias de este núcleo adentro del citoplasma de esta célula. Entonces, bueno, aquí a lo mejor nos quedó un poquito más grande, pero la relación usual es de más o menos 6:1 hasta 8:1, 9:1. Sí, que es lo que vemos en este caso, o sea que cabe 9 veces, entre 6 a 9 veces el núcleo de la célula adentro del citoplasma. Esto es para las células de tipo epitelial, como las que vemos aquí. Estas son células de epitelio cilíndrico. Fíjense cómo aquí el núcleo está muy grande, ¿sí? Entonces cabe pues como 1,5 vez, si acaso 2 veces si lo compactamos. Entonces aquí si la relación es por ejemplo 9:1, comparada con esta que sería de 2:1, ¿sí? Está aumentada. Esta de aquí está aumentada. Es más alta la relación núcleo-citoplasma. Cabe menos veces el núcleo del citoplasma y eso también es un dato de atipia citológica. Entonces todo eso lo vamos a conjuntar para decir qué tanta atipia tienen las células. Esto, bueno, es comparado con las células normales. Para eso necesitamos tener buenas bases de histología para saber cómo se debe ver
la célula normal y con eso comparar mentalmente lo que estamos viendo en el microscopio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de displasia. Esta es una displasia de la mucosa del cérvix, ¿sí? Del cuello uterino. Fíjense cómo las células normalmente tienen... Bueno, el cérvix tiene un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Las células muestran una maduración de verse como células pequeñitas aquí en la base, ¿sí? Con muy poquito citoplasma, un núcleo más o menos grande. Van aumentando de tamaño conforme van subiendo o se van desplazando hacia la parte más alta del epitelio hasta volverse escamas. O sea, pasan de ser algo como esto, una célula con una relación núcleo-citoplasma alta, pero esto es normal en este caso, son células basales, hasta convertirse en células de tipo escamoso que tienen un citoplasma amplio y un núcleo pequeñito, ¿sí? Esa es la maduración normal. Fíjense cómo en estas ya no vemos esos cambios, los vemos alterados. Aquí vemos que las células estas de aspecto basal están ocupando un espacio mayor. Aquí también vemos que el espacio es cada vez mayor hasta que ocupan todo el espesor. El crecimiento está desorganizado aquí, o sea, la maduración de las células no está conservada. Este es un tipo de displasia. La displasia, bueno, va a variar dependiendo de dónde la estemos viendo. En el cérvix así es como la vemos, pero por ejemplo en los tejidos, en las mucosas del tubo digestivo se ve muy diferente. Sí, aquí vemos que las células normales son estas que nos están formando, pues, estas criptas colónicas, ¿sí? Esta es una cripta colónica, esta es otra, y cada una está revestida por células, pues, de la mucosa, ¿sí? Células caliciformes, en colonocitos principalmente, las células absortivas. En la parte superior, aquí, podemos ver que hay otras células que están formando como pequeñas glándulas, pero que no tienen luz, ¿sí? Están formando como unos ramilletes chiquitos, y vean que no tienen ni el tamaño ni la forma de estas mismas, y este es otro tipo de displasia. Esto ya es de un carcinoma, ¿sí? La displasia, entonces dijimos, se ve en las neoplasias malignas, por lo general. Bien, en el caso de la diferenciación, dijimos que es buena en el caso de las neoplasias benignas. Este es un tipo de neoplasia benigna. Este es un leiomyoma. Fíjense cómo las células se ven igualitas a las del músculo liso. Tienen los núcleos alargados, el citoplasma también no es muy extenso y están ausadas formando como fascículos, se alinean todas en la misma dirección. Al contrario de este otro tipo de tumor, fíjense, este es un leiomiosarcoma. Vean cómo muestra mucha atipia citológica. Las células tienen núcleos redondos, algunos núcleos grandes, están multinucleadas, incluso muchas. Los núcleos se ven hipercromáticos como este. Fíjense cómo está muy pintado, se ve casi de color negro, este de aquí, este también. Sí, entonces tienen aparte muchas variaciones en la forma y tamaño. Vemos células más alargadas como esta de aquí, como esta de aquí, otras más redondas como las que ya les señalé, estas con núcleos gigantes, y este tiene mucho, pues todas las características que ya vimos las tiene muy marcadas este tumor. Bueno, en cuanto al patrón infiltrativo, ¿sí? Aquí estamos viendo un cáncer invasor de la mama. Vean cómo tenemos aquí pues estructuras de tipo tubular que son las que forman este tumor, y vean cómo aquí tenemos algunas celulitas que ya están infiltrando el estroma de forma independiente o en grupos pequeños, ¿sí? Estas son de las mismas células que están formando este tumor. Entonces aquí está infiltrando, ¿sí? Lo estamos viendo al microscopio que el tumor es infiltrante. Cuando hablamos de la infiltración en los carcinomas es muy importante hacer la distinción entre si la lesión está localizada o si ya es invasora, y qué tanto está invadiendo. In situ se refiere a cuando una lesión está localizada todavía en el sitio de origen. En este caso estamos viendo un carcinoma in situ
de pues la mucosa del endocérvix y un adenocarcinoma in situ. La flecha negra nos está señalando el epitelio normal del ectocervix. La flecha naranja nos está señalando ya donde hay carcinoma. Comparen ambos espacios, vean cómo las células están muy diferentes. Aquí tienen los núcleos polarizados a la parte de abajo, el citoplasma se ve clarito, ¿sí? Aquí los núcleos están alargados, están a diferentes alturas, el citoplasma se ve más denso. Les dije que también había cambios en el citoplasma, ¿sí? Ya no lo vemos clarito de un color como más morado, aquí se ve más denso y más rosa, ¿sí? Más opaco. Algunas células tienen nucleolo pequeñito como este de aquí, ¿sí? Como este de aquí. Y bueno, vemos el cambio muy abrupto entre una zona y otra. Aquí lo importante es que el tumor está localizado. Todos los epitelios tienen una membrana basal que los delimita, ¿sí? Aquí va más o menos este. Entonces, este epitelio no ha rebasado, o este tumor no ha rebasado esa membrana basal. Por eso la llamamos in situ. Cuando ya la rebasa, como es este caso, ¿sí? Este es un adenocarcinoma invasor del endocérvix. Aquí tenemos esta glándula endocervical que ya tiene, que tiene infiltración por adenocarcinoma, pero todas estas glandulitas de acá ya son glándulas de carcinoma que están infiltrando el estroma, se están metiendo hacia lo profundo. Sí, entonces este es un tumor invasor. Cuando ya está invadiendo un tumor, también es importante decir si es, qué tan invasor es realmente. Hay un término que surge para denominar a los tumores que no tienen tanta invasión, pero que ya no están in situ, que es el microinvasor. Esto va a depender del tipo de tumor que estemos hablando. ¿Sí? El carcinoma microinvasor, por ejemplo, este que estamos viendo es un carcinoma de células escamosas del cérvix, o sea, el epitelio escamoso del cérvix. Aquí de color amarillo les puse la membrana basal del epitelio. El epitelio del cérvix es lo que está arriba de esa línea. Y de color rosa les voy a señalar estos dos grupitos de células tumorales que ya rebasaron a la membrana basal, ya están infiltrando el estroma, pero aquí están profundizando muy poco. Dependiendo de qué tanto profundice, podemos considerarlo o no microinvasor. Estos criterios varían en cada tumor. Aquí vemos otro grupito de células. Miren, en el caso del cáncer de cérvix, nos marcan un máximo de 5 milímetros, ¿sí? Tendríamos que medir, esto lo hacemos con el objetivo del microscopio, desde aquí hacia la profundidad máxima del tumor, cuánto mide, para saber si es o no microinvasor. Si ya rebasa 5 milímetros, ya le llamamos carcinoma invasor nada más. Y esto, tiene repercusiones en el pronóstico para el paciente. ¿Sí? Cuando ya es un carcinoma invasor, tiene un peor pronóstico que cuando es microinvasor o cuando está in situ todavía. Las mitosis también lo mencionamos como parte de la tipia citológica. Estas son las mitosis en este caso. Este es un leiomiosarcoma, un tumor maligno que viene de el músculo liso. Todas estas que les señalé son mitosis. Entonces las mitosis tenemos dos puntos que hay que evaluar: el número y la morfología o la forma. Si vemos nosotros mitosis, esta es la forma habitual de encontrarlas, como esta de aquí, como una pequeña barrita o como dos barritas así nada más cuando ya están separando, cuando ya se formaron los osos mitóticos. Pero no debemos verla, por ejemplo, así, ¿sí? Ni así como con forma de explosión. Entonces cuando las vemos normales, entre comillas, como esta, pero vemos muchas, eso ya no es de una neoplasia benigna. Las neoplasias benignas por lo general tienen poquitas mitosis y mitosis escasas, con algunas excepciones que ahorita vamos a mencionar. O si vemos ya una morfología anómala, ¿sí? Lo que le llamamos mitosis atípicas, eso ya no cabe duda, como esta de aquí, que es una neoplasia maligna. Esto jamás lo vamos a ver en un tumor benigno. Una mitosis atípica como esta, esto es una mitosis pentapolar, se están formando 5 usos mitóticos. Entonces de aquí van a salir no 2 células, van a formarse 5 células al mismo tiempo, o se puede formar una célula gigante multinucleada. ¿Sí? A lo mejor esta célula no se puede separar bien
y nos va a dejar con 5 núcleos ahí todos irregulares al final. Sí, es una de las posibilidades, pero esto no lo vamos a ver jamás en una neoplasia benigna. Entonces, si al revisar al microscopio vemos muchas mitosis o mitosis atípicas, bueno, ya estamos hablando de un cáncer. Y en el caso de la diferenciación dijimos es qué tanto se parecen las células tumorales a las células que les dieron origen. La diferenciación en neoplasia es a lo que se refieren. Comparen la imagen de la izquierda con la de la derecha. La de la izquierda es epitelio pues prostático normal, son acinos prostáticos. Las glándulas de la próstata tienen doble capa de epitelio. Las que vemos aquí abajito son las células basales, estas que están aquí, estas de aquí son las células basales, y las que están aquí arriba, que tienen un citoplasma muy amplio, son células cilíndricas, son las secretoras. Entonces, fíjense cómo, comparándolo con la imagen de la derecha, como que le damos un parecido más o menos, se están formando glandulitas, ¿sí? Pero las células ya no están completamente iguales. Esta tiene una diferenciación de buena a moderada, ¿sí? Ya no es como que tan buena la diferenciación comparándola con esta. Vamos a ver otro caso de cáncer de próstata, pero que tiene una menor diferenciación. Fíjense cómo este es un grado más alto. Ya ese parecido ya está casi completamente perdido. Algunas células intentan formar glandulitas como esta para comportarse de la misma manera que lo hacían originalmente, que formaban glándulas, pero nada más. Ya vemos algunas células con núcleos muy irregulares, con nucleolos prominentes. Este es un nucleolo. Vean cómo todas estas tienen nucleolo. Bueno, lo voy a marcar de otro color. Aquí les voy a marcar de color amarillo el nucleolo. Miren, todas estas bolitas de color más rojizo son nucleolos que están muy prominentes en las células. Lo que está rodeando ese nucleolo sería el núcleo. ¿Sí? Aquí vamos a delimitar el núcleo de esta célula, por ejemplo. Entonces aquí vemos muchas de las características que ya vimos de la atipia citológica. Vemos pleomorfismo. Las células tienen mucha variación en la forma y tamaño. Vemos anisonucleosis. Los núcleos tienen mucha variación también en su forma y tamaño. Vemos hipercromasia. Aquí vemos estos núcleos, por ejemplo, muy teñidos o de color muy morado, así muy intenso. Vemos nucleolo prominente. Estamos viendo cambios en el citoplasma también. No se ve el citoplasma así clarito como este de acá. Se ve un citoplasma más denso, más rosa, más eosinófilo, ¿sí? Como granular. Y principalmente eso. Aparte, este es un patrón infiltrativo, ¿sí? Se están metiendo las células de forma desorganizada entre el estroma. Bien. Y cuando ya tenemos algo como esto, ¿sí? Donde las células ya no tienen parecido con nada, en concreto ya le decimos que es un tumor anaplásico. Esto ya es anaplasia. Vean cómo aquí vamos a encontrar, miren, células gigantes, más o menos ovaladas, que tienen varios núcleos. Este, por ejemplo, tiene 2 núcleos aquí. Está como lobulado su núcleo. Aquí tenemos otra célula muy grande. Aquí tenemos otra que tiene una forma completamente diferente. Aquí tenemos una más pequeña, pero que tiene 2 núcleos. Después pasamos a estas otras. Vamos a usar otro color. Estas otras que tienen un tamaño más pequeño, pero que siguen teniendo mucha atipia. Vean cómo se ven los núcleos irregulares. Están muy pintados. Tienen nucleolo algunos. Y luego vamos a pasar a estas otras que están incluso... Bueno, vamos a usar otro color. Que tienen incluso una forma alargada, como estas de aquí, miren. Bueno, vamos a marcar todo este grupo. ¿Sí? Aquí hay más. Vamos a marcarlas por grupo esas. Vean cómo se ven alargaditas las células. Como si fueran células de tejido conectivo, como si fueran fibroblastos. Entonces esto ya es un tumor anaplásico. Ya por la pura morfología no podríamos saber qué tipo de tumor es. Si nosotros vemos la imagen anterior, esta de aquí, bueno, esta, podríamos decir sin dudas que es un carcinoma. ¿Sí? Si no nos dicen de dónde es el tejido, pues no podríamos decir que es de la próstata, aunque por el aspecto podríamos sugerir, porque el cáncer de próstata tiene un aspecto muy característico. Pero podríamos decir sin dudas que es un carcinoma, porque las células tienen un aspecto epitelial, tienen un núcleo redondo a oval y tienen mucho citoplasma. Aparte, los bordes se ven más o menos delimitados.
Si nosotros viéramos únicamente células como estas de aquí, que les señalé que están alargadas, bueno, podríamos decir casi sin dudarlo que es un sarcoma, porque los sarcomas son de tejido conectivo o derivan del tejido conectivo, ¿sí? Del estroma. Entonces esas células tienen más forma como de fibroblasto, que son las principales células del tejido conectivo. Aquí hay más, miren, esas alargaditas. Entonces podríamos decir, bueno, probablemente es un sarcoma. Hay muchos tipos de sarcomas: fibrosarcoma, leiomiosarcoma, etcétera, dependiendo del origen de donde vienen las células. Si vemos células como esta, por ejemplo, vamos a usar otro color, de color amarillo, como esta nada más, que le estoy marcando, que es una célula redondita, que se ve que está libre, no está conectada con nada, con ninguna otra cosa, o sea, está discohesiva. Es a lo que lo llamamos, así le llamamos a esto. Cuando están las células sueltas una de la otra, están discohesivas, no tienen cohesividad. Es una célula que está discohesiva, redondita, tiene un núcleo doble con nucleolo. Parece una célula como de un linfoma, así una célula que le llaman células de Reed-Sternberg. Entonces, aquí tenemos células que parecen de carcinoma, estas de aquí, por ejemplo, que parecen de linfoma, como esta que pusimos aquí, que parecen de sarcoma. Entonces, ya por la morfología no podemos saber qué es este tumor. Entonces, este es un tumor anaplásico, si ya no tiene diferenciación, ya no se le parece a nada, mucho menos al tejido original. Si este es el tejido original, realmente era un adenocarcinoma, pero este de aquí, miren, aquí se ve todavía una glándula con mucha tipia citológica, pero pues aquí ya el tumor perdió completamente la diferenciación. Sí, es un tumor de muy alto grado. Obviamente, entre más se vaya perdiendo la diferenciación o si se vuelve anaplásico el tumor, más aumenta su agresividad. ¿A qué nos referimos con la agresividad? Qué tan rápido va a crecer, qué tan rápido se va a diseminar a otros tejidos. Sí, los tumores se vuelven más agresivos conforme pierden diferenciación. Bien, les dije que había algunas excepciones, pero las excepciones afortunadamente son muy puntuales a esta regla, ¿sí? De que los tumores benignos no se diseminan, no tienen crecimiento rápido, etc. Esta es una excepción. Los leiomiomas, tanto macroscópicamente como microscópicamente, a veces, en muy muy contadas ocasiones, se nos pueden salir de la norma. Los leiomiomas son uno de los pocos tumores benignos que se ha visto que pueden diseminarse, ¿sí? Pueden irse por otros tejidos o invadir otros tejidos. Este es un caso que no es muy común de una leiomiomatosis peritoneal diseminada. Esta paciente era una mujer de 40 años más o menos, creo. Tenía leiomiomas en el útero, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo los leiomiomas en el útero. Se hizo la histerectomía porque tenía esos miomas, ya tenía paridad satisfecha, ya no se quería embarazar. Entonces pues se quitó el útero para quitar los miomas. Posteriormente, al cabo de algunos años, la paciente empezó con síntomas de dolor pélvico. Entonces se revisó y se encontró una masa, como un conglomerado en el peritoneo, de todas estas pequeñas lesiones ovoides. Bueno, de tamaño muy variable, algunas pequeñas, otras grandes. Pero al hacer el estudio macroscópico, ya al disecarlas, se veía que estaban redonditas, que no estaban ancladas al tejido, realmente estaban nada más como rodeadas por el peritoneo. Y al cortarlas, bueno, se veían de un color homogéneo, blanquecino y una forma como arremolinada, justo como se ven los leiomiomas, y se veían igual a estos de aquí. Entonces, ya con el estudio histopatológico se determinó que eran leiomiomas. Los leiomiomas a veces pueden diseminarse sin ser neoplasias malignas. Esto pues únicamente causó clínica de dolor en la paciente, pero pues no suponía de forma a lo mejor inmediata un riesgo para su vida. Así los leiomiomas, aunque pueden hacer esto, se siguen considerando neoplasias benignas. Otro caso también de los leiomiomas es cuando se nos salen de la norma, pero en la histología, en las características citológicas. Si nosotros vemos esto, inmediatamente pensaríamos que es algo maligno, ¿verdad? Porque se ven las células muy irregulares, hay hipercromasia, no tienen como que una forma muy así
pues homogénea, vemos como células alargadas, pero pues no se puede distinguir bien si son de un sarcoma o de un carcinoma, pues ninguno de los dos. Esto también es un leiomioma, pero este es un caso también muy raro de un tipo de leiomioma que se llama simplástico. A veces le dicen también atípico, a veces le dicen de núcleos bizarros, donde se ha visto que las células pueden tener esta morfología así muy aparatosa, irregular, como de una neoplasia maligna. Sin embargo, se ha visto que estos tienen un comportamiento benigno, no crecen rápido, no se diseminan, entonces se siguen considerando neoplasias benignas. Acuérdense que al principio de la clase pasada, cuando hablamos de la diferencia entre benigno y maligno, dijimos algo sobre el comportamiento biológico de las neoplasias. Las neoplasias benignas no le hacen pues nada al paciente muchas veces. Las malignas lo pueden matar, se diseminan y pueden matar al paciente. Entonces, en el caso de estos leiomas, pues no tienen esa capacidad de matar al paciente, por eso se consideran todavía neoplasias benignas, ¿sí? Aunque bueno, estos casos de diseminación y de esta tipo histológica son raros, realmente no es lo habitual. Lo habitual es que los veamos localizados y con características microscópicas muy pues benignas, ¿verdad? Muy tranquilos. Bien, vamos a pasar ahora ya a nuestras últimas dos preguntas de la clase. Primero, ¿qué efectos tiene el cáncer en una persona? Sí, ya vimos ahora sí qué es una neoplasia, cómo se forma y demás, qué es el cáncer. ¿Cómo distinguimos el cáncer de una neoplasia benigna? Tenemos que pues fijarnos en las características clínicas, macroscópicas y microscópicas. Y ahora, ¿qué pasa con la persona, verdad? ¿Qué le hace el cáncer a la persona? Bueno, el cáncer va a tener distintos efectos dependiendo del tipo de cáncer o del tipo de tumor maligno y de su localización principalmente. Uno de los efectos, que este es un efecto deseado, bueno, va a desatar una respuesta inmune, aunque esta no es siempre efectiva, ¿sí? Por eso es que pueden progresar los tumores malignos. La inmunidad contra el cáncer, que es lo que vemos aquí, está a cargo principalmente de las células natural killer y los linfocitos T. Aquí lo estamos viendo, las natural killer están abajo, los linfocitos T, CD8 o citotóxicos están ahí en la parte lateral izquierda. Entonces, estas van a detectar antígenos que tienen las células cancerosas. Esta que vemos aquí en el centro es una célula cancerosa. Las células cancerosas son células mutantes, ya sabemos, son células de nuestro propio cuerpo pero que mutaron y empiezan a proliferar de forma descontrolada. Aunque pueden, pues dijimos, sabotear todo el proceso de apoptosis, pueden todavía tratar de pues autodestruirse para evitar su diseminación. Si es como una forma que tiene la célula de sacrificarse para no estarse diseminando. La célula va a captar antígenos propios de su interior, de las proteínas que ya se están produciendo anómalas, y los va a exhibir en su superficie con el MHC de tipo 1. Recuerdan, el MHC de clase 1, ese estaba en todas las células nucleadas y les dije que tenía esa finalidad de que se pudiera detectar, por ejemplo, una célula cancerosa o una célula infectada por un virus. Entonces, hay antígenos, aquí estamos viendo dos tipos de antígenos. Los antígenos que vemos de color verde en la célula, estos son antígenos asociados a tumores. Sí, que no siempre están, no siempre son indicativos de un tumor. A veces los pueden expresar las células tumorales, y hay otros antígenos específicos, tumorales específicos, que son estos triangulitos de color rosa. Sí, que esos ya se han descubierto que son exclusivos de células malignas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer pueden detectar estos antígenos y pues destruir a esta célula. Le inducen la apoptosis o le tratan de inducir la apoptosis, o en el caso de las células natural killer ya vimos que tiene sus gránulos de granzima y perforina para tratar de destruirla. También se va a dar una respuesta humoral, ¿sí? También participan las células B y las células plasmáticas. Van a producir anticuerpos una vez que se destruyen estas células y pues se procesan los antígenos. Van a producir anticuerpos contra
esos antígenos y eso ayuda a opsonizarlas y pues que los macrófagos y otras células que se encargan de fagocitar pues las destruyan. Por esto es que a lo mejor ya han escuchado eso, ese dicho que pues yo lo escuché en mis maestros de medicina y es algo que a veces se escucha muy comúnmente, incluso pues en la vida cotidiana, que nosotros siempre producimos células cancerosas, ¿verdad? Dicen que producimos no sé cuánta cantidad de células cancerosas diario, todos nosotros en nuestro organismo, pero nuestro sistema inmune se encarga de destruirlas. Eso es cierto, ¿sí? No tengo el dato preciso, no me acuerdo en qué libro lo leí, creo que leí en el libro de Robin, si quieren búsquenlo ahí, pero sí se producen cierto número de células malignas en nuestro cuerpo, pero la mayoría son destruidas de forma inmediata por nuestro sistema inmune. Es por eso que no estamos formando cáncer, ¿sí? A diestra y siniestra. O sea, no tenemos un montón de tumores nosotros. Por eso. Porque nuestro sistema inmune se encarga de destruir estas células. Cuando falla esta detección por las células del sistema inmune, ya sea porque la célula tumoral no expresa esos antígenos o se esconde de alguna manera, bueno, es cuando empiezan a progresar los tumores y eso es lo que sucede en las personas que ya desarrollan un cáncer. Sí, aquí tenemos un ejemplo de cómo se da en este esquema podemos ver cómo se da el proceso de inmunidad antitumoral normal. Tenemos un linfocito T que está reconociendo a una célula tumoral que tiene antígenos tumorales y pues la va a tratar de matar. Pero cuando falla este proceso, bueno, puede ser porque la célula no está expresando antígenos, como vemos en esta primera parte, no está expresando antígenos tumorales la célula, entonces no va a ser reconocida, o a lo mejor las mutaciones que acumuló esta célula hicieron que su MHC se inactivara o que ya no funcionara de forma adecuada para presentar antígenos. Entonces, aunque forma proteínas de tipo tumoral en el interior, no las va a expresar, entonces no es reconocida. Y también en algunos casos las células cancerosas pueden producir citocinas que inactivan a los linfocitos T y con eso evadir a la inmunidad. Cuando ya pasa esto, entonces ahora sí empiezan a progresar los tumores malignos y pues se nos forma el cáncer. Bien, entonces eso es en cuanto a la respuesta inmune contra el cáncer, ¿verdad? De los efectos del cáncer en el cuerpo, cómo sería la respuesta o el combate contra él. Vamos a hablar ahora sí sobre los efectos que tiene pues nocivos. Podemos tener efectos locales y efectos sistémicos. Los efectos locales están relacionados con el crecimiento de la masa tumoral. Entonces, cuando van creciendo los tumores pueden comprimir otras estructuras y, por ejemplo, causar dolor, causar sensación de masa, causar alteraciones en la movilidad si son tumores, por ejemplo, que crecen en las articulaciones, etcétera. Pueden causar obstrucción también, como los tumores del tubo digestivo, ¿sí? Tumores del colon, por ejemplo, causan muy comúnmente un cuadro de obstrucción intestinal. Causan destrucción de tejidos. Conforme van infiltrando el tejido adyacente, empiezan a destruir algunas células, entonces pueden causar zonas de hemorragia y de infarto o causan cicatrización del tejido que está adyacente. Y los efectos sistémicos, bueno, son los que se manifiestan en todo el paciente, ¿sí? De forma generalizada. Podemos tener la llamada caquexia tumoral, que este es el síndrome consuntivo que tienen los pacientes con cáncer, por el cual tienen esa pérdida de peso, adelgazamiento, debilidad y demás. Esto está, bueno, lo usual o la forma más coloquial de verlo es pensar que es porque el cáncer está consumiendo toda la energía de la persona. Esto es en parte cierto si el cáncer consume más recursos energéticos, pero no es del todo lo que causa la caquexia tumoral. Muchos de los tumores malignos producen citocinas también que tienen efectos sistémicos en la persona. Uno de esos efectos es la anorexia. Entonces la persona pues deja de comer de forma habitual también por el mismo efecto de las sustancias que produce el cáncer y pues empieza a tener ese síndrome consuntivo con pérdida de peso, a veces muy severa. La fiebre, bueno, esta es variable, depende del tipo de tumor. Por ejemplo, en los tumores malignos de tipo linfoide, o sea, los linfomas o las leucemias,
pues la fiebre es común porque son células inflamatorias a fin de cuentas las que están proliferando y pueden producir citocinas que inducen la fiebre. El síndrome de lisis tumoral y el síndrome paraneoplásico, estos son dos efectos causados ya sea por la producción de sustancias por las células del tumor o por la destrucción de las mismas, ¿sí? Son muy diferentes, nos podemos confundir a veces, pero son muy diferentes realmente. Y uno de estos dos se los pregunto en el examen a los que están haciendo el curso para que pongan bien atención ahorita. Miren, el síndrome de lisis tumoral, lisis es destrucción, ¿sí? Ya sabemos eso. Entonces, cuando hablamos de lisis, no hay que confundirla o no hay que pensar que es la lisis que está ocasionando el tumor. Más bien es la lisis del tumor, por eso lisis tumoral. ¿Cuándo da esto? Cuando le damos a los pacientes quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Terapia adyuvante que causa una destrucción masiva de células tumorales. Las células tumorales que tiene ese paciente van a morirse, ¿sí? Se van a destruir. Casi siempre esta destrucción es por necrosis. Y ya sabemos qué es lo que pasa con la necrosis, ¿sí? La célula estalla. Sí, la célula estalla, se rompe y libera todos sus componentes internos. Entonces, si nosotros rompemos esta célula, bueno, todo lo que tiene adentro se va a salir al exterior. Si nosotros rompemos una gran cantidad de células, todo lo que tienen ahí se va a liberar a los tejidos y a la circulación. Las células neoplásicas están hechas de los mismos componentes que nuestras células normales. Entonces tienen proteínas, tienen fosfatos, tienen electrolitos, tienen un montón de sustancias que nos pueden alterar el equilibrio hidroelectrolítico, y eso es lo que pasa. Si hay un desequilibrio hidroelectrolítico, puede haber que hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, ¿sí? Un exceso de potasio, etcétera, porque se están rompiendo muchas células tumorales al mismo tiempo, se están muriendo y liberan todo su contenido al exterior, y eso nos desequilibra nuestro balance hidroelectrolítico. Se puede manifestar acidosis y también puede haber falla renal frecuentemente, que es transitoria. Si una vez que se controla este cuadro del síndrome de lisis tumoral, se puede recuperar muchas veces la función renal, dependiendo obviamente de si hubo un daño severo o no al riñón durante este evento. El otro es el síndrome paraneoplásico, de aquí. Este no está causado por la destrucción de células tumorales, sino por la producción de sustancias. La célula tumoral va a producir sustancias que tienen actividad metabólica, pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, etcétera, que van a tener alguna actividad en el cuerpo, pueden ser citocinas y demás. Entonces, las manifestaciones sistémicas por las sustancias que producen esas células tumorales, a eso le llamamos síndrome paraneoplásico. ¿Queda clara la diferencia antes de avanzar? Sí, doc, claro. Muy bien, bueno. Entonces, aquí tenemos en esta tabla, tenemos uno de los principales síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Dependiendo del tipo de sustancia que estén produciendo las células tumorales, pues nos va a dar cierta manifestación. Por ejemplo, los tumores de células escamosas del tumor pueden causar hipercalcemia porque producen una sustancia similar a la paratormona. Los tumores de células pequeñas del tumor pueden producir ACTH o una sustancia similar y nos va a causar un síndrome de Cushing, ¿sí? Los tumores renales pueden producir eritropoyetina y causar policitemia, etcétera. Sí, hay muchos tipos de efectos por los síndromes paraneoplásicos, por las sustancias que produce el tumor. Bien, y pasamos ahora ya al final de nuestra plática. Ahora sí, ¿cómo se diagnostica el cáncer? Para hacer el diagnóstico de cáncer necesitamos conjuntar todo lo que ya vimos hasta ahorita. Las características clínicas, los estudios de gabinete que se le hayan hecho al paciente, estudios de sangre, estudios de imagen son muy importantes, las características macroscópicas o lo que se ve en los estudios de imagen, las características microscópicas y lo que nos den los estudios complementarios. ¿Sí? Los estudios complementarios como tinciones de histoquímica o de inmunohistoquímica.
Una vez teniendo todo esto, bueno, podemos hacer el diagnóstico de si una neoplasia es benigna o maligna, dependiendo de si cumple con criterios que vimos ya de todas las neoplasias malignas, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de estudios complementarios, que es lo único que nos faltaba decir. Las tinciones de histoquímica no son siempre tan necesarias para el diagnóstico de cáncer, pero en algunos casos nos pueden servir. Por ejemplo, esta es una tinción de hierro coloidal. Lo que vemos de color azul es hierro que está en el citoplasma de células tumorales. Este es un caso de un carcinoma cromófobo del riñón, ¿sí? Que es un tipo de carcinoma, ya después lo vamos a conocer bien, que se puede parecer mucho a otro tipo que es el más común, que es el carcinoma de células claras, pero con esta tinción, bueno, hacemos la diferencia más o menos de forma sencilla. Las tinciones de inmunohistoquímica también muchas veces nos van a servir. Bueno, afortunadamente ya casi logramos terminar con el tema. Espero que no haya más fallas. Bien. Nos quedamos en esto de los estudios complementarios. Le estaba hablando sobre las pruebas de inmunohistoquímica, que es lo que vemos aquí. Esas también son muy valiosas. De hecho, en el proceso de diagnóstico normal de las neoplasias malignas es de lo que más utilizamos, sí, las tinciones de inmunohistoquímica, porque pues nos ayudan de forma más o menos sencilla a resaltar componentes celulares que nos permiten establecer algún diagnóstico. Por ejemplo, esta tinción que vemos aquí es un CD15, ¿sí? Esto es un linfoma de Hodgkin. Las células que vemos aquí, que les señalé estas con una flechita, son células de Reed-Sternberg que son positivas para esta tinción. Pero bueno, no es nada más que sean positivas, porque aquí vemos otras células pequeñitas que también son positivas y estas no son células malignas. Vemos la morfología, así lo complementamos con la morfología. Si se fijan bien, esta célula que les encerré aquí tiene dos núcleos, ¿sí? 1, 2, y cada uno de esos núcleos tiene un nucleolo muy prominente. Voy a pintar uno y el otro lo voy a dejar así, ¿sí? Ese es el nucleolo y el otro ahí se ve. Entonces, esa morfología con la positividad para CD15, ahí sí ya nos hace el diagnóstico de que esta es una célula de Reed-Sternberg. Sí, Reed-Sternberg, que es una célula pues que vemos en los linfomas de Hodgkin. Y dependiendo del tipo de tumor que estemos viendo, un carcinoma, algún sarcoma, etcétera, pues vamos a requerir ciertos marcadores de inmunohistoquímica para complementar el diagnóstico. Podemos utilizar otro tipo de estudios complementarios, pero ya no es tan habitual. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Esto se utilizaba antes con mayor frecuencia, ahorita ya casi no. Se sigue utilizando para ciertos tumores de difícil diagnóstico, en los que se han encontrado en la ultraestructura pues componentes muy específicos. Por ejemplo, este es un caso de un rhabdomyosarcoma. El rhabdomyosarcoma es un tumor maligno, ¿verdad? Tiene ese sufijo sarcoma. Es un tumor maligno que deriva de las células del músculo estriado. Pero estas son células de tipo inmaduro. Acuérdense que las células del músculo estriado normalmente no se replican ya. Entonces son células inmaduras, como si fueran células embrionarias o fetales. Y bueno, estas células del rhabdomyosarcoma tienen una morfología muy característica. Son células parecidas a las células plasmáticas. Tienen una forma redondita y su núcleo está rechazado hacia alguno de los extremos. Es un núcleo irregular, así muy hipercromático. Y pues bueno, normalmente las vemos así nada más. Entonces es difícil por la pura morfología diagnosticarlas como si fueran células de un rhabdomyosarcoma. Pueden ser células de un linfoma o de algún carcinoma pobremente diferenciado. Lo que usamos normalmente es pues la inmunohistoquímica. Sí, estas células, por ejemplo, son positivas para un marcador que se llama MIO-D1, ¿sí? Si no tenemos ese marcador, o si ese marcador sale negativo, pero aún seguimos con la fuerte sospecha por la clínica y demás, se puede hacer algo como esto que vemos aquí en la imagen. Este es un estudio de microscopía electrónica, dijimos, de barrido, de transmisión, donde se ven
estos como estructuras que vemos aquí como si fueran como hojas de un helecho, así como fibras con muchos pelitos, son fibras contráctiles, como las que vemos en el músculo estriado. Sí, esas que tienen la banda A y la banda I, la banda Z, todo eso son fibras contráctiles que se ven en el músculo estriado. Con esto ya decimos que esta célula tiene, pues deriva del músculo estriado, y ya con la morfología pues damos el diagnóstico de rhabdomyosarcoma. ¿Sí? Hay que complementarlo todo. Y finalmente, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los marcadores tumorales. A lo mejor ya han escuchado de esto. Son sustancias que se pueden detectar en la sangre y que se elevan cuando hay a veces cierto tipo de tumores. Sí, estos pueden ser sustancias que produce el tumor o que se producen en respuesta al tumor. Pueden ser antígenos tumorales, por ejemplo la alfa-fetoproteína, antígeno carcinoma embrionario. Pueden ser enzimas como la fosfatasa ácida prostática, la deshidrogenasa láctica. Pueden ser hormonas como calcitonina, en el caso del carcinoma medular de tiroides, porque este cáncer produce calcitonina, ¿sí? Hormona gonadotropina coriónica humana, como en la enfermedad trofoblástica gestacional, los tumores trofoblásticos como el se me fue el nombre, el coriocarcinoma, ¿sí? O algunos otros tumores de testículo elevan la gonadotropina coriónica. Entonces, si vemos este marcador elevado en sangre, podemos ayudarnos a integrar el diagnóstico ya definitivo de algún tipo de tumor maligno. Aunque estos hay que saber utilizarlos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque lo usual es que se trate de, se utilicen estos como que si fueran los que nos dan el diagnóstico. Decir, bueno, es un tumor que está elevando la gonadotropina, entonces seguramente es un coriocarcinoma, ¿verdad? Por ejemplo, un tumor testicular. Y no necesariamente la gonadotropina se puede elevar por otras causas, o que nos esté elevando, por ejemplo, este marcador, el CA199, ¿sí? Que es una proteína asociada al cáncer que se detecta en la sangre, y decimos, bueno, es un tumor del colon, probablemente tiene cáncer de colon la paciente, pero resulta que tiene una masa en la mama que no la habíamos detectado y realmente tenía cáncer de mama. Sí, fíjense cómo aquí se eleva por varios tipos diferentes de cáncer. Entonces, los marcadores tumorales más bien se utilizan como un complemento. Si tenemos algún tumor en cierta localización, que tiene una morfología a lo mejor no muy concluyente, las pruebas de inmunohistoquímica a lo mejor todavía no nos acaban de aclarar el diagnóstico, pero lo conjuntamos con algún tipo de marcador tumoral que esté elevando en sangre, ya podemos integrar así el diagnóstico. O para lo que sí nos sirven es para evaluar cómo va el tratamiento en el paciente, si está teniendo buena respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en este caso del antígeno prostático específico que vemos aquí hasta abajo, ¿sí? De aquí, bueno, voy a usar otro color. De aquí, el antígeno prostático específico se eleva cuando hay alguna alteración en la próstata, desde prostatitis hasta un cáncer de próstata, ¿sí? Antes se utilizaba como sinónimo de cáncer. La elevación de antígeno prostático específico, decían, bueno, si tienes más de tantos microlitros en sangre, bueno, ya es un cáncer de próstata lo que tienes, ¿sí? Ya se ha descubierto que esto no es así. Hay cánceres de próstata que producen muy poco antígeno prostático. Hay entidades no malignas o no neoplásicas de la próstata que producen mucho antígeno prostático, como las prostatitis severas. Entonces, para lo que sí sirve es para ver cómo va el tratamiento del paciente. Si el paciente ya tiene diagnóstico de cáncer de próstata y se hizo la resección, se quitó toda la próstata, se vio que el margen quirúrgico a lo mejor estaba próximo al tumor, o incluso en contacto, entonces no quedó bien la certeza de que se haya quitado todo el tumor del paciente. ¿Qué se hace? Se monitoriza con el antígeno prostático específico. Si ya quitamos el tumor, ese tumor estaba asociado a un antígeno elevado, lo esperado es empezar a ver que disminuya, ¿sí? Si aparte se le da al paciente tratamiento con radioterapia o con bloqueo hormonal, lo esperado es ver que disminuya. Si el antígeno disminuye,
quiere decir que el tratamiento sí fue efectivo. Si el antígeno se mantiene, entonces ese nos puede hacer sospechar de que hay alguna recidiva o que haya extensión del tumor por fuera de la próstata, ¿sí? Para eso sí nos sirven los marcadores tumorales, pero usarlos solos para el diagnóstico no. Entonces, para terminar con esta pregunta final de cómo hacemos el diagnóstico de cáncer, bueno, pues conjuntando todo, ¿sí? Conjuntando la clínica, conjuntando lo que vemos en el paciente macroscópico, microscópico, los estudios de gabinete y pues los estudios especiales. Con esto terminaríamos la clase de hoy, ahora sí, y el capítulo de neoplasias. No sé si les haya quedado alguna duda pendiente de algo que no se haya entendido en el tema. Por mi parte no, doc, todo claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues por hoy sería todo. El próximo martes veríamos el capítulo de enfermedades infecciosas y con eso ya tenemos completo el primer bloque del programa para el primer examen, que sería, ya saben, en línea. Pero bueno, eso platicamos ya bien la próxima semana cuando veamos el tema. Bueno, muchas gracias a todos que se pudieron conectar. Mil disculpas por las fallas aquí del internet, pero bueno, ya saben que eso se sale de nuestro control. Entonces, por hoy sería todo. Cuídense mucho, pasen bonito fin de semana y nos vemos aquí el próximo martes con el tema de enfermedades infecciosas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe.